Bienvenida, bienvenido a esta exploración en profundidad. Hoy nos vamos a Costa Rica Ajá. para seguirle la pista a una leyenda fascinante, la de la Tule Vieja. Tenemos un texto, un fragmento, que es muy curioso porque describe dos cosas. Sí, describe como una posible mujer real y luego la leyenda, ¿no? La figura mítica. Exacto, y nuestra idea hoy es pues intentar desentrañar un poco quién pudo ser esa mujer y cómo su historia se convirtió en eso, en la leyenda que conocemos. Un proceso de transformación muy interesante, ¿sí? Pues empecemos por el principio, por la imagen inicial que nos da el texto. Habla de una viejita Una anciana, sí. que vivía cerca del río Virilla. Y ojo al detalle de la casa. Una casucha destartalada por el tiempo. Ya te sitúa, ¿verdad? En un ambiente de precariedad, quizá. Totalmente. Y lo más característico, su seña de identidad casi. Usaba un sombrero enorme de tule. Hecho de la hoja ancha de esa planta, claro. Para protegerse del sol, nos dice. Es una imagen muy concreta, ¿no crees? Muy potente. Y ese detalle, el del sombrero de tule, es un ancla inmediata. Sí. No es un adorno cualquiera. El texto lo deja claro desde el principio. Nos mete de lleno en un contexto rural, muy específico. Claro. Y usa ese elemento natural, el tule, para definir al personaje. Eso le da una base, digamos, de posible realidad. Una base tangible, casi que la podemos ver. Sí, la visualizas. Y esa figura, incluso en su posible versión real, ya tenía su aquel. Ya generaba algo, ¿no? Eso parece. Leemos que se usaba su nombre para asustar a los niños, a los que se portaban mal o se acercaban mucho al río. El típico que viene el coco. Justo. Les decían, se lo va a llevar la vieja de la Tule. Esto ya nos dice bastante, ¿eh? Hombre, claro. Que incluso como persona, digamos, normal, ya generaba cierto temor, o respeto, era útil para meter miedo a los críos. Una herramienta de control para los padres, sí. Y se la veía por allí, ¿no? Recogiendo leña cerca del río, una tarea cotidiana. Sí, pero ya envuelta como en esa aura de advertencia. Y es interesante eso, porque esa función de asustaniños muchas veces es como el primer paso antes de que una leyenda se forme del todo. Una especie de prototipo de leyenda. Exacto. Y aquí el texto lo dice clarísimo, marca el punto de inflexión. Dice, al pasar de los años, esta se convirtió en una leyenda. No es una interpretación, lo afirma. Lo afirma. Describe un proceso, una transformación cultural donde la memoria, la oralidad, los miedos de la gente van moldeando esa figura real hasta convertirla en otra cosa. En un mito. La persona se va difuminando. Y menudo mito, porque ahora vamos a la descripción de esa leyenda. Y el cambio es radical. Es brutal, sí. La dibuja así. Gran sombrero de tule. Eso sigue igual. El sombrero persiste. Pero ahora, pechos al desnudo, patas de gavilán, alas de murciélago, rostro de bruja y carga de leña. Tela. Vaya mezcla. Es una metamorfosis tremenda. De la anciana con sombrero a este ser híbrido, monstruoso. Y los detalles son, muy potentes. Patas de gavilán, ave rapaz, alas de murciélago. Parimos un segundo ahí. Esos elementos no son casuales, claro. No. Las patas de gavilán, pues sugieren depredación, ataque. Las alas de murciélago, lo nocturno, lo oculto, lo que vuela en la sombra. Lo demoníaco casi, ¿no? Exacto. A menudo se asocia con eso en el imaginario popular. Y el rostro de bruja es el arquetipo del mal femenino en muchas culturas. Directo. ¿Y los pechos al desnudo? ¿Eso qué podría significar? Pues, podría ser un retorno a lo salvaje, una ruptura con las normas, o incluso, a veces, en el folclore, figuras femeninas monstruosas tienen este rasgo como símbolo de una maternidad peligrosa o pervertida. Entiendo. Es una construcción del terror muy pensada, con símbolos muy fuertes. Deliberada, sí. Pero fíjate en medio de todo eso. Sí. Dos cosas de la descripción original siguen ahí. El sombrero de tule y la carga de leña. Es verdad, es como si fueran los anclajes que conectan al monstruo con la mujer, recordatorios de su origen. Sobre todo el sombrero, es la constante, atraviesa las dos realidades. Sí. Y esta figura legendaria, además de aterradora, tiene un trabajo, una función. Muy concreta, sí. El texto dice: se dice que alza vuelo y cae sobre la persona despedazándola cuando ésta se encuentra en pecado mortal. Despedazándola. Qué violento. Tremendo y selectivo.
Aquí entra la dimensión moral a saco. El pecado mortal. Claro, no ataca a cualquiera, ataca al que ha cometido una ofensa grave contra la ley divina, según la doctrina tradicional. Una transgresión que te puede condenar. O sea que la leyenda actúa como un agente de control social. Y moral. Una especie de justicia divina encarnada. Pero terrorífica. Totalmente. Esa conexión con el pecado es clave. Le da como un propósito a su violencia dentro de las creencias de la comunidad. Pero lo que me fascina del texto es que, después de presentarnos a este monstruo justiciero, vuelve a la mujer de carne y hueso. Y añade detalles que la humanizan mucho. La describe como entrada en años y mañas. Me gusta esa expresión. Y mañas. Sugiere no solo edad, sino, costumbres raras, ¿no? Quizás un carácter difícil. Puede ser. Y nos da un detalle que es casi íntimo. Muy revelador. ¿Cuál? Dice, hasta dormía con el sombrero puesto. ¿Con el sombrero? Anda. Y no un sombrero impoluto, no. Estaba deformado, sucio, con un aspecto de chupón. Ostras. Eso la baja del pedestal del terror, ¿eh? Totalmente. Claro. La muestran su posible vulnerabilidad, su rareza, quizás su pobreza también. Ese apego tan fuerte al sombrero, hasta dormir con él, podría indicar muchas cosas. Sí. Una identificación total con el objeto, falta de otras posesiones, o incluso una necesidad de protección, aunque fuera simbólica. Lo humaniza muchísimo. Casi da lástima. Sí, te genera otra sensación. Y el texto sigue, ¿eh? Profundiza en su relación con la gente, o al menos con los niños. Ajá. Dice, la chiquillería burlona le puso el apodo de Tulevieja y se complacía en molestarla. O sea que no solo la usaban para asustar de lejos, de cerca era objeto de burla, de acoso directo. Sí, cuenta que ella se enfadaba, intentaba perseguirlos con una rama, pero nada. Sus bravatas estimulaban a los traviesos muchachos. Qué dinámica más tensa y cruel, francamente. Sí. La misma figura que de lejos daba miedo supersticioso, de cerca era ridiculizada por los más jóvenes. Eso nos habla de posible marginación. Quizás era vista como una paria. Su excentricidad la hacía un blanco fácil. Podría ser. Y nos habla de ella, pero también de la comunidad, de cómo trataba a los que eran diferentes. Quizás esa crueldad, esa falta de respeto, también acabó alimentando la leyenda de alguna forma retorcida. ¿Es una idea? Interesante. El texto nos da más pinceladas de su día a día. Iba a los cafetales a recoger charramasca. Leña menuda, aclara el texto. Sí, y a veces volvía con un racimo de plátanos en la cabeza. Y siempre con el sombrero, que cada día estaba más renegrido. Son imágenes que refuerzan esa idea de una vida de subsistencia, dura, solitaria, mucho trabajo físico, necesidad. Ese sombrero renegrido casi parece un símbolo del desgaste de su vida, ¿no? Totalmente. Cada detalle suma. Y entonces llegamos al clímax, al momento clave de la historia humana que nos cuenta este fragmento. El punto de inflexión. Sí. Un evento que parece sellar su destino y quizá actuar como el catalizador final para la leyenda. Un día, el viento, un elemento natural impredecible, le arrebata el sombrero. No uno cualquiera, su sombrero, su identidad visible, su compañero, y cae al río Tiribí, a las turbulentas aguas, que encima estaba crecido, peligroso. Madre mía. Y la reacción de ella es desesperada. El texto usa una palabra que a mí me ha llamado mucho la atención. ¿Cuál? Dice, ella voló en su persecución. Voló. Esa palabra. Voló. A ver, es una metáfora. Quiere decir que corrió desesperada, con la agilidad que te da la angustia de perder algo tan querido. Podría ser. Una hipérbole para enfatizar la desesperación. O es una elección de palabra con intención. Casi una premonición. Un guiño a la capacidad de volar que tendrá la leyenda. Que esa ambigüedad es fascinante. En un relato que va a acabar en una leyenda que vuela. Usar voló para describir la carrera de la mujer real es, como mínimo, sugerente. Mucho. Funciona como un puente narrativo muy sutil. Difumina la línea entre la acción humana, aunque sea extrema,
y la capacidad sobrenatural que se le va a atribuir después. Ya nos está insinuando la transformación el narrador. ¿O es la leyenda la que reinterpreta esa carrera como un primer indicio de algo más? Es un punto de una riqueza interpretativa enorme, sí. Sea como sea, esa persecución acaba mal, muy mal. Leemos. La cabeza de agua de la gran creciente la ahogó. Murió en el río, ahogada, mientras intentaba recuperar su sombrero. El mismo río que bordeaba su casa, donde recogía leña, se convierte en su tumba. ¡Qué final más brutalmente irónico y triste! Y es que es casi imposible no ver la conexión directa. La materia prima para la leyenda está ahí. Clarísima. Muere en el río persiguiendo su sombrero. La leyenda es un ser que vuela, como ella voló, que conserva ese sombrero y que está vinculada al peligro. Quizá implícitamente a esas aguas turbulentas que se la llevaron. Como una muerte así, tan humana, tan trágica, pudo germinar en ese monstruo alado que castiga pecados. El río, escenario de su vida humilde y de su muerte violenta, se transforma en el mito en un lugar de poder sobrenatural, de peligro. La realidad trágica es absorbida y magnificada por el folclore. Es increíble. Haciendo un poco de balance de este análisis del texto, hemos hecho un viaje impresionante, ¿eh? Sí, sí. Hemos partido de la posible existencia de una anciana real, solitaria, definida por su sombrero de tule, su vida precaria junto al río. Una figura compleja, un ser híbrido, con alas de murciélago, patas de gavilán, que baja volando a ejecutar un castigo brutal contra los pecadores. Hemos visto esos contrastes tan marcados. La descripción humana llena de detalles de pobreza, de excentricidad, de relación difícil con los demás. Y enfrente, la descripción sobrenatural, cargada de terror simbólico y con esa función moralizante tan clara. Pero también hemos identificado los hilos que conectan las dos versiones, ¿verdad? Claro, el sombrero de tule, omnipresente, el río como espacio vital y mortal, e incluso la carga de leña. Es verdad, la leña también sigue ahí. Ese símbolo de su trabajo diario que perdura en la figura mítica. Son elementos constantes, pero que se resignifican. Adquieren significados nuevos mucho más potentes al pasar de la persona a la leyenda. Esta exploración nos muestra de forma muy gráfica, el poder del folclore. Sin duda. ¿Cómo puede procesar la realidad? Coger elementos cotidianos, un sombrero viejo, recoger leña, la relación tensa con los vecinos y fusionarlo todo. Fusionarlo con los miedos colectivos, con las ansiedades morales, quizás con un sentimiento de culpa de la comunidad, ¿no? Ante una figura marginal o una muerte trágica. Y de ahí emerge algo mucho más grande, simbólico, duradero. Es que la forma en que un evento así, la muerte de esta mujer ahogada persiguiendo lo único que tenía casi, puede ser el origen de una figura que administra justicia divina, bueno, es un ejemplo magnífico de cómo las comunidades dan sentido a lo traumático, a lo inexplicable. Y a las figuras que les resultan incómodas también. Exacto. Y al mismo tiempo refuerzan sus propias normas morales. La leyenda de la Tule Vieja cumple una función social, psicológica, que la mujer real, en su vulnerabilidad, no podía cumplir. Se convierte en un vehículo para expresar y gestionar miedos, valores. Y quizá hasta las tensiones no resueltas de la propia comunidad. Es fascinante. Y para terminar, para dejar una reflexión ahí flotando. Algo que va un poco más allá de lo que dice el texto explícitamente. A ver. La leyenda dice que la Tule Vieja castiga a los que están en pecado mortal. Si volvemos a pensar en la vida de la mujer, esa vida de posible marginación, de pobreza, de ser objeto de burla constante, ¿qué tipo de pecado podría resonar simbólicamente con una figura nacida de esa experiencia vital tan áspera? Es una buena pregunta. ¿Podría la leyenda, al castigar el pecado, ser una especie de espejo invertido, una proyección? ¿Como un reflejo inconsciente de la propia crueldad o indiferencia de la comunidad hacia ella? Exacto. Y que eso, tras su muerte, se transforma en un monstruo que ahora exige una rectitud moral absoluta a los demás. Una pregunta sobre las raíces profundas y a veces incómodas de nuestros propios monstruos. Da que pensar,